25. Muy bien, a las 8:08, Yami Segovia, nada más y nada menos que ella, o sea, la estrella de la locución internacional, la miembro de la selección nacional de locutores y locutoras, te cuenta la temperatura. Sí, 10 grados 8 décimas la temperatura a esta hora, 76% la humedad, una mañana con cielo parcialmente nublado, un día más frío, tenemos viento sur y una máxima para hoy de 15 grados. Por la tarde hay algo de inestabilidad, de lluvias aisladas. A ver, uno cuando trata de contar una elección, sobre todo cuando ya se saben los números, se conocen parte de los discursos, etcétera, 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 tratar de entender qué es lo central que pasó, qué es lo más importante que pasó, tratando de leer los resultados. Y yo les diría que hay tres cosas que me parecen importantes destacar hoy lunes, con los números muy calientes, después uno irá viendo y después dejará de ver y después estará analizando en 2 años, bueno, ahora en algunos meses, la siguiente elección. A ver, lo primero que me parece importante destacar es, y que lo explica muy bien en sus términos, y eufórico en esa historia, es un hombre que es una especie de alter ego de Milei, que dice, a veces Milei lo dice más fuerte que él, pero todo el tiempo está diciendo lo que yo sé que Milei piensa. Y que cuando vos seguís todas las cosas que él va diciendo, vas llegando a la conclusión de que él va expresando una estrategia, un programa de gobierno y un estilo para expresarlo. El sábado de noche, ustedes deben saber, después lo vamos a describir con más detalle, pero ocurrió un hecho que calentó el sábado previo a la elección. Ustedes saben que está pensado desde hace muchos años que las 24 o 36 horas previos a que se abran las urnas para votar, que se abran las escuelas, lo que hay es paz. O sea, no se habla del tema, sobre todo los políticos no hablan del tema, y en particular ya el fin de semana nadie habla del tema. Entonces, ¿qué pasa ese día? Los que se juegan su destino en la elección están nerviosos porque a ver cuántos votos saca el otro, etcétera, etcétera. Los que tienen partido tomado, que suele ser una porción importante de la población, viven con cierto nerviosismo. Los que aman al líder que hay en ese momento quieren que sea revalidado, los que lo detestan quieren que pierda. Y después hay un sector muy importante de la sociedad que anda tranquila, que duerme bien y que tal vez lamenta que no se pueda tomar alcohol el sábado de noche. En cualquier caso, eso está pensado para que la gente, va a hacer una pausa para que la gente piense. ¿Sabés qué? Si vos sos indeciso, ya sin que nadie te repiquetee, ya sin que nadie te rompa los quinotos, vos tenés tiempo para tranquilamente, finalmente definir tu voto. Se supone que es un hecho como casi sagrado, como muy importante para la conformación de la sociedad democrática, como se vota, entonces durante 36 horas hay silencio respecto a este tema. Bueno, el sábado no hubo silencio, el sábado hubo un quilombo bárbaro. ¿Por qué? Porque desde el gobierno empezaron a difundir videos de inteligencia artificial bastante bien hechos, quiero decir, donde Mauricio Macri decía la bajada de los penatos porque no quiero que el kirchnerismo gane en Capital y quiero que todos voten a Adorni. Hemos tenido diferencias, pero bueno, es lo que hay y lo importante es que el kirchnerismo no gane en Capital. Eso lo difundía el Gordodán, no es que el gobierno hizo un esfuerzo enorme para disimularlo. Y un rato después, desde la cuenta de Santiago Caputo, difundían a Silvia Los Penatos diciendo lo mismo. Y vos lo veías, y la verdad que una cosa que yo miré es que las palabras coincidían con el movimiento de los labios. Y coincidían. Estaba muy bien hecho. Ustedes están viendo ahora, mientras yo estoy hablando, el video de Macri diciendo eso. Pero después, en un ratito, van a escuchar cada uno de los videos. Bueno, en medio de ese tole-tole, porque difunden eso, empieza primero los penatos, después Macri empieza intercambio de tweets, anuncios de que va a haber una denuncia penal contra la Libertad Avanza y todo ese lío que ya rompía la veda. Aparece un primer tuit de Agustín Laje, que de ese personaje estaba hablando, que dije, el alter ego, el que explica bien lo que Milei tiene en la cabeza, etcétera, explicando mañana muere el PRO. Y entonces en ese tuit se ve esto que estoy diciendo, un programa de gobierno, una serie de ideas, una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Lo más importante para Milei en el día de ayer no era ganar la elección, aunque finalmente la gana, sino destruir al PRO.
En cada una de las cosas que dijeron es eso. Nosotros no queremos que el PRO exista más. ¿Por qué? Porque hay un 56% que quiere el cambio, que es lo que me votó a mí, pero lo tengo dividido. Y quiero ser el único líder de ese 56% o de todo aquello que no sea kirchnerismo. Entonces, si yo soy, si a mí me van a votar porque freno el kirchnerismo, quiero tener todo eso. Y para tener todo eso, quiero destruir a quien me compite ante un público que podría votarme para después sí ir por el kirchnerismo. Bueno, eso de que vos lo ves en muchísimos tweets, el tema es Macri, la pelea contra Macri, los amarillos fracasados, los ñoños republicanos, etcétera, eso es la estrategia. ¿Cuál es el contenido? ¿Por qué ellos querían desplazar al PRO? ¿Porque son lo mismo que el PRO? No, ellos dicen que son distintos. ¿Y en qué son distintos? Y ahí está el programa, y eso para mí ayer fue muy revalidado. A mí no me gusta nada el programa, habrá alguna cosa que puedo defender, pero el resto me parece realmente horrible, pero lo que muestra es en qué se ha transformado la derecha en este momento. ¿Qué es lo que dice? Dice el PRO tuvo su oportunidad. Pudo ser un partido de derecha liberal, pero jamás lo fue. Prefirió jugar al centrismo bien pensante y políticamente correcto, y así le fue. Bueno, no le fue tan mal. Llegó a la presidencia, ganó la ciudad capital de muchos años, pero bueno, hoy parece si no muerto moribundo. ¿Qué es lo que plantea Agustín Laje como programa al revés del PRO? O por contraste con el PRO. Mantuvieron el déficit fiscal, bueno, eso es una mirada liberal. No se animaron a achicar el tamaño del Estado, no se animaron a combatir a los piqueteros, no se animaron a terminar con el curro de los derechos humanos, promovieron la ideología de género, el adoctrinamiento y escucha esto, y el abuso infantil, como mezcla todo. Le hicieron el juego a las aborteras asesinas para tapar el descalabro económico, dejaron intacta la policía del pensamiento llamada INADI, la pauta de la prensa continuó, la fiesta de los artistas fracasados que viven de impuestos de los demás también, impulsaron todas las agendas globalistas, ratificaron la Agenda 2030, pusieron en cultura a un zurdo despreciable para que siga reventando la cabeza de los argentinos con la misma mierda de siempre, eso es Pablo Abeluto, y así sucesivamente. Y entre las cosas que dice es, desde hoy el PRO no existe más, la caída no tendrá freno. Ojalá los buenos, que los hay bastante, se pasen a la Libertad Avanza. Ojalá que las carreras políticas del componente progre, woke, estatista del PRO colapsen irreversiblemente como ya le pasó a la Reta, que ese sea el destino de toda esta lacra. O sea, ustedes escuchen el programa, o sea, una derecha muchísimo más dura, donde, a ver, el tema sexual, la acusación sobre temas sexuales completamente traída de los pelos, por lo menos en la mayoría de los casos, puede haber casos individuales, pero acá nunca demuestra nada, está como eje central del discurso, y toda contra el feminismo, contra la ampliación de derechos, contra la libertad de pensamiento, contra todo lo que sea la idea de un capitalismo inclusivo de las minorías. Hay ahí algo muy, muy fuerte que forma parte de la derecha que ganó ayer. O sea, si había una pelea entre el PRO, o al menos entre la historia que el PRO reivindica de sí mismo, y el mileísmo o los libertarios, ganaron los libertarios. Y esas peleas, quiere decir, en el centro de la historia está el liberalismo político es mi enemigo. Es decir, la idea de que si alguien quiere ser homosexual, puede ser homosexual, si alguien quiere enseñarle a un chico a defenderse de un abuso, eso es someterlo a un abuso. Si alguien quiere decir, che, está mal el racismo, está mal porque eso es policía del pensamiento, y eso es lo que ganó ayer. Entonces lo que pasó es, en principio lo que uno ve es Milei logrando derrotar al PRO, con eso teóricamente transformándose en el referente de todo lo que no es kirchnerismo o todo lo que es antikirchnerismo, y detrás de eso un programa que viene siendo discutido hace muchos años, que es una derecha muy, muy dura, que reemplaza a lo que era la derecha del PRO, que tiene un componente económico, pero un componente, si querés, de tolerancia o de convivencia en términos democráticos. Yo lo que quiero decir, que más allá de las opiniones, mucha gente dice, bueno, yo apoyo lo económico, pero lo otro lo tolero o no es importante, etcétera. Créanme que basta leerlos permanentemente para darse cuenta que es tan importante lo económico como todo este esquema sobre lo cultural, sobre cómo nos relacionamos, sobre el lugar de la prensa, sobre el lugar de la justicia, que Milei ha defendido con total honestidad frente a la sociedad, y que Laje lo expresa, me parece, muchas veces mejor que nadie, y con mucha insolencia, mucho desparpajo y mucha franqueza también.
Entonces estamos, algo que, como me burlan a mí cada vez que lo digo, una marca de época. Lo que está ganando no es un conservadurismo, sino un conservadurismo muy duro. Y me parece que la sociedad va a tener que, quienes les gusta esto, van a convivir con alegría con esto, sintiendo que es el momento de ellos, y tal vez lo sea, y quienes no estamos de acuerdo tendremos que convivir discutiendo y explicando por qué estas cosas están mal, o por qué estas cosas nos resultan lejanas, o por qué pensamos que distinto de la mirada hegemónica. A ver, entonces, primero lo que pasó fue esto que dice Laje. No sé si el PRO está muerto, el PRO está moribundo. Van a tener que tener mucho coraje, mucha tenacidad, mucha convicción, cosa que no han demostrado en este año y medio para nada, para sobrevivir. Es reemplazado por una derecha que, a ver, salvo en Estados Unidos y en Argentina, eso no ha pasado. Han aparecido grupos de ultraderecha que han tensionado el sistema político, pero rara vez ha aparecido algo así con semejante hegemonía. Uno piensa, por ejemplo, Vox en España. Hace años y años y años que están queriendo ser algo más que el PP, y siempre son bastante menos que el PP, que es la derecha más parecida al PRO. Y en Italia, Giorgia Meloni ha ganado, pero Italia es un fenómeno particular porque Giorgia Meloni es una versión moderna y quizá no tan agresiva como la de Berlusconi en su momento, y hasta donde se sabe menos corrupta. Entonces, pero vos recorrés los países y un fenómeno así es muy difícil de encontrar. O sea, una derecha dura, una derecha que te dice no creo en la democracia, etcétera, que reemplaza a la derecha tradicional. Y lo tercero que ha pasado, lo segundo que ha pasado, entonces lo primero es eso, el desplazamiento de la derecha que conocimos por una derecha más dura. Lo segundo es, la confirmación de un liderazgo. Milei, uno puede ir cubriendo las particularidades de Milei a lo largo de su gobierno, y uno ve, no sé, muchos rasgos de locura, muchos rasgos de color, muchos rasgos de desmesura. Lo que no hay que perder de vista en este caso es que Milei es un líder. Eso se ve, por ejemplo, en cómo encaró la elección porteña y cómo va siguiendo un caminito. Es decir, primero quiero ganarle al PRO, después le voy por el kirchnerismo. Y eso es como muy disciplinado. ¿Cómo lo baila Macri, donde todo este año y medio? Primero le agradece que lo haya apoyado. Primero lo reputea a Macri y la reputea a Bullrich. Después, el que se quiere sumar, se suma. Bullrich, un soldado obediente de Milei y de Carina. Se transforma en eso Bullrich. Hoy Bullrich vale lo que Milei quiere que valga. No es que, digamos, zafó de la debacle de aquel momento, pero hoy tiene alta imagen porque Milei no la enfrenta. En el momento que se corre un minuto, le va a pasar lo que le pasó a Villarroel. O sea, el que se suma, pero hacer la venia. Y eso Milei lo tiene muy claro desde el principio. Entonces después le agradece que el escribano, el ingeniero Macri le haya dado el apoyo. Y después lo empieza a bailar. Macri quiere apoyar, él lo recibe, después lo deja de garpe en el pacto de mayo que se hizo en julio en Tucumán y lo deja tomando frío, y después lo vuelve a llamar, y después le dice, sí, Mauricio, él le dice que sí a todo, y los demás por abajo en las redes lo matan. O sea, lo vuelve loco a Macri. Y Macri quiere participar, pero no, quiere apoyar, pero no, lo justifica en las peores cosas, y después lo critica, y cuando se da cuenta que va por él, ahí finalmente reacciona y ya es tarde. Entonces, eso es Milei, es un tipo que está pensando, no. A ver, ya a esta altura no es un improvisado. Ayer un amigo me decía, che, ¿lo viste sacado cuando sube al escenario? Es un acting, es lo que a él le funcionó. Habló poquito, puso a Adorni, la creación de dirigentes que eran desconocidos para la Argentina, y hoy es un dirigente político de los más relevantes, Adorni. Entonces vos lo ves, y atrás un montón de gente que era del PRO que él ya había sumado. Vos lo ves a Sturzenegger, a Toto Caputo, y él va sumando y va armando equipos. Y plantea una estrategia. A ver, la estrategia en la Ciudad de Buenos Aires es una estrategia que fue muy audaz y muy riesgosa, y finalmente fue triunfante. ¿Qué hizo? Yo no pacto con nadie. No es que no pacto con Macri, con el cual hubiera arrasado si pactaba. No pacto ni siquiera con Marra. Que se lleve los 3 puntitos o los 10 puntitos que tenga. Yo arriesgo a ir solo porque no negocio con cualquiera que me discuta algo. Y entonces eso es muy riesgoso porque estaba muy parejo. De hecho ganó por 2,5 puntos. No es que arrasó. Y entonces, y en ese contexto no pacto con nadie, pero tampoco pacto respecto de lo que me dicen que son los porteños. Yo no voy a ser respetuoso de la libertad de prensa porque no lo soy. Y no voy a cambiar eso para ganar una elección. No voy a ser respetuoso de la independencia judicial porque no lo soy. Y no voy a cambiar eso para ganar una elección. Y así en cada una, no voy a ser respetuoso en las formas. Pongo en el centro del acto, en el cual además pago asistentes y todo eso se ve. Pongo al Gordo Dan, que es uno de los tipos más agresivos que hay en la discusión pública en este momento.
momento, y me la banco, y si pierdo, pierdo, pero no voy a dejar de ser yo mismo. Y va y gana encima. O sea, vos tenés ahí, ya a esta altura, suficientes argumentos para tomarlo en serio a Milei. Entonces, de nuevo, lo primero que pasa es que la derecha tradicional es desplazada por una derecha mucho más plebeya, mucho más popular, mucho más agresiva, mucho más dura con cualquiera de los valores del progresismo y que se pone en modo de combate. No está diciendo, che, nosotros venimos a negociar un pacto, un acuerdo, a que haya diálogo en la sociedad. No, nosotros venimos a pasarlos por encima. Esa derecha es la que ganó ayer. Segundo, lo segundo que pasa es que esa derecha tiene un líder, y un líder muy potente al que de ninguna manera a esta altura corresponde subestimarlo. De hecho, es el presidente de la Nación. La política tradicional o el periodismo tradicional, dentro del cual de repente estamos incluidos, que muchas veces lo toma en sorna, no debería eludir o olvidar que es alguien para tomar en serio, y diría yo, muy en serio. Y lo tercero que pasó, que es la gran pregunta de esto, es el ausentismo. Yo estaba mirando por barrio si hay alguna lógica para entender, bueno, los pobres votan menos que los ricos, o los ricos votan menos, y no hay manera, porque si vos te fijás, por ejemplo, en la zona sur es donde menos se vota, salvo en Puerto Madero. Entonces vos decís, o en Retiro, que es la zona de Recoleta. Entonces, y ahí son 40 puntos, 38 puntos, o sea, no vota. La inmensa mayoría no fue a votar ayer. Y en la ciudad de Buenos Aires votó en total un 53%, que comparado con su participación histórica, unos dicen no hay que comparar con las presidenciales, sino con las legislativas. Vos mirás la participación histórica de hace 25 años, la curva siempre es arriba de 70, no importa si son legislativas, provinciales, presidenciales, etc. Ayer Aleberco hizo algo muy piola, que es comparar con el 2001, cuando la gente estaba tremendamente enojada, y en el 2001 votó el 70 y pico %, en medio del enojo del 2001. La diferencia es que ahí el enojo se expresó en el altísimo voto en blanco. Acá no hubo mucho voto en blanco porque la gente no fue a votar. Entonces, y ahí te haces una pregunta sobre si Milei no está siendo el mejor jugador en una cancha de fútbol 5. ¿Qué quiero decir eso? No es una cancha grande, no juegan 11 contra 11, juega la mitad de la gente que tiene que jugar. Entonces, al jugar la mitad de la gente que tiene que jugar, vos te das cuenta que aparece como líder de un 30% de la mitad. Eso es un 15% del total del padrón. O sea, Milei sale a pedir el voto y le responde a favor, 1,5 cada 10 personas. Hay 85% que no votó por Adorni. 85% es un montón de gente, y vos decís, bueno, no votó porque lo odian. No, probablemente si hubiera votado, andás a ver cómo sería el porcentaje. O no tengo idea cómo hubieran votado. Lo que está claro es que hay un 50% que no va a votar, y de ese 50% lo que saca Adorni es un 30%. Con lo cual, si alguien piensa que esos datos son para emborracharse de alegría, y un poco sí, porque le ganaste a todos los demás, pero le ganaste en un torneo donde la mayoría no participa. Y entonces ahí, bueno, solo hay preguntas. Esa gente no quiere más la democracia, esa gente se aburrió de ir a votar mucho, esa gente cree que todos son lejanos. Yo ayer veía, La Nación hizo una nota sobre el rating, y nada, Telefe fue el único canal que puso una película y arrasó. Pero no es que ganó el rating, sino que todos los... Porque vos decís, bueno, lo que pasa es que lo otro se atomizó, sumaban todo y no llegaba el rating de Telefe. O sea, no había gente mirando la cobertura del escrutinio electoral, o había muy poca gente mirándolo. Entonces vos decís que ahí te preguntás qué pasa con Milei, qué pasa con la democracia, qué pasa con el peronismo, qué pasa con Macri, qué pasa con todos, qué pasa con nosotros por ahí, que hay un sistema, y ese sistema en algún momento eso se expresa de alguna manera. Veremos cómo sigue. Lo que es cierto es que es inevitable incorporar al análisis de la elección las tres cosas, es decir, el contenido de lo que gana, el liderazgo de ese contenido, y finalmente la cancha chica en la que juega, la cantidad de gente que no aparece en el medio. A ver, hay muchas cosas para contar, porque podés ir uno por uno. Escuchémoslo muy rápidamente. Milei en dos caras. La cara triunfal del momento que aparece en el escenario, donde dice esto. Escuchá. Es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo, y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. A ver, eso fue el momento del triunfo. En el momento de votación, Milei siempre tiene algún momento que es tenso. El tipo no está cómodo, entonces sale de votar
y hay una multitud. Imagínate la cantidad de periodistas y cuando va Milei lo que pasa con la gente que está votando. Es decir, va tratando de atravesar, que es realmente molesto eso, pero bueno, es parte de ser presidente, va tratando de atravesar una pequeña multitud. Y los cronistas van retrocediendo, él va avanzando y van retrocediendo las cámaras y van retrocediendo a su paso y van retrocediendo los micrófonos. Pero lo que tiene que hacer un cronista es retroceder a medida que avanza el presidente, pero mantener el micrófono delante. Y en esa especie de danza que se produce, Milei choca con un micrófono de C5N. ¿Vos te imaginás que nadie va a ir, ni nadie le va a ordenar a alguien que, ¿sabes qué? Pegarle la cara al presidente con el micrófono? Balma dice que él cree que sí, que le puede... No, de hecho el chico en ese momento estaba mirando para atrás porque estaban bajando unas escaleras para no caerse. Claro, Fue bueno, ese el momento. Toda esa situación de que vas bajando la escalera, el tipo retrocede, pero tengo que meter el micrófono, atrás de los camarógrafos, en el medio está toda la gente que se quiere acercar, en el medio de los guardaespaldas haciendo codazos para abrirle... Bueno, pasa eso, o en principio es pensable que pasa eso. Milei lo mira de una manera como diciendo, vos lo hiciste a propósito. El pibe le dice, no lo hice a propósito, lo hiciste a propósito. Y ya vas a ver, a mí me pegaban con los micrófonos, lo vas a ver llorando con eso. ¿Te acordás de la foto de Néstor con la cámara de fotos? Claro, que después apareció con la curita que sí. No sé dónde le chocó en la frente, creo. Exacto, fue el día de la Asunción del 25 de mayo del 2003. Escuchá Milei el momento que encara al fotógrafo. Ahora me vuelvo a decir, por favor, una foto. Me pegaste a propósito, ¿no? Me pegaste a propósito. Me pegaste a propósito y ese micrófono me pegó. Bueno, ahí está la situación. Milei venía de votar en una situación que el fiscal del peronismo no quiso saludarlo y después lo bardeaban porque tenía un arito. Cosa que también tiene que ver con una marca de época. Tiene un arito, lo menos que podía esperar de alguien con un arito es que no saludara a Milei, decía Agustín Romo, dirigente de Milei en las redes. Adorni, personaje fulgurante, es un crecimiento de panelista de Babi Echecopar o de Viviana Canosa a uno de los líderes del país, porque es uno de los líderes del proyecto gobernante, eufórico ayer, además muy articulado y disfrutando que le dijeran Adorni antes de terminar su discurso. Dijo, les pido por favor un último Adorni, y Milei empieza a agitar que le griten Adorni, pero en el medio baja línea respecto de todo aquel que es del PRO. Venga que hay un lugarcito, si te quiero ver. El lugarcito que le das, todos de rodillas yendo con los brazos atados detrás de la espalda, de rodillas a pedir un poquito de maíz. Dale. El instrumento para el cambio es la Libertad Avanza. El instrumento para el cambio somos nosotros. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza y que es el instrumento, repito, que ha elegido la sociedad para cambiar esto. A ver, Macri, otro de los personajes, claramente el símbolo de la derrota. A ver, simplemente yo trataba de pensar qué le pasó a Macri, porque uno piensa que toda la derecha tradicional en todos los países del mundo está tironeado porque le salió un hermano menor de ultraderecha que le va comiendo y lo obliga a ¿qué hago? ¿Me parezco a él para que no se vaya gente hacia ese lado? ¿O mantengo mi identidad? Y entonces en cada partido de derecha en el mundo hay ese problema. ¿Qué hacemos con estos tipos? Hay un sector de la sociedad que se está yendo. Yo estaba pensando, Balma me carga mucho con Nigel Farage. Nigel Farage es un británico que era conservador y es el primero que dice, che, Inglaterra se tiene que ir de Europa, vamos por el Brexit. Y entonces el Partido Conservador, con toda la potencia, estaba en el poder, se da cuenta que algo pasa con eso. Entonces hay un líder del Partido Conservador que se llamaba, y era conocido, pero no era tan potente, que se llamaba Boris Johnson, que dice, yo también estoy por el Brexit. Y se alía con Nigel Farage. Y entonces ganan. Nadie podía creer, porque ni el Partido Conservador ni nadie quería que eso pasara, porque sabía que las consecuencias económicas iban a ser muy malas para el Reino Unido. Bueno, la cuestión es que el tipo sigue por las suyas. Nigel Farage. Exacto, ahí está, Nigel Farage, exacto. El tipo sigue por las suyas y el Partido Conservador no sabe qué hacer con él, pero tuvo el poder y no pasaba nada. El año pasado, el Partido Conservador es arrasado por el Partido Laborista, o sea, desaparece o baja al mínimo. Y el que aparece para reemplazarlo
es Nigel Farage, porque el tipo le va bien, y ahora la expresión del descontento con los laboristas es este tipo que no diría que es como Milei, pero viene como de la derecha. Y así en cada país podés ver una dinámica. En ningún lugar le fue tan mal a la derecha tradicional como al PRO. Es decir, el desafío que implica la llegada de Milei como que los vuelve locos, y entonces aparece Patricia Bullrich coqueteando con Milei, Larreta siendo enemigo de Milei. Por otro lado, en esa dinámica, Macri enfrentando a Patricia Bullrich y a Larreta en lugar de ser un líder que trata de que todos ellos sigan juntos y buscar un lugar para cada uno en un acuerdo electoral del año pasado, de hace 2 años. O sea, Macri enloquecido por la llegada de Milei, en medio de campaña de Patricia Bullrich, él diciendo, bueno, hay uno que quiere dinamitar y nosotros queremos casi dinamitar, y el que quiere dinamitar está llegando a los jóvenes, y entonces coqueteando con Milei, y Milei haciéndose una fiesta por eso. O sea, hay algo. Yo cuando veo la historia de Macri, a mí siempre me impresionó que este hombre que viene de lo más alto del poder económico argentino, de repente bajó al llano y construyó un partido político, a ver, Juntos por el Cambio. No solamente él se sostuvo ante todo el kirchnerismo, ganó una elección presidencial, ganó la legislativa que sigue. Cuando perdió sacó el 40%, que era una enormidad. Después ganó la legislativa que seguía, o sea, sobrevivió a su propia derrota. Y en un momento, por una cuestión de egos, él dice los egos de los otros, también los de él, que no toleraba la idea de que Larreta, que había sido su principal colaborador, sea presidente, nada, le fue impulsando a Patricia Bullrich, y finalmente no buscó un acuerdo entre los dos, sino una pelea entre comillas, sus hijos, que los dejó destrozados. A ver, en ese contexto, 15% de la Ciudad de Buenos Aires, votos reales 7,5%, 7 de cada 100 los votaron en su ciudad. Macri intentó una especie de autocrítica, no está acá el audio, en todo caso lo ponemos después porque lo dijo a la noche, y los Penato, la candidata derrotada... Hizo una autocrítica echándole la culpa a Larreta. Claro, la culpa es de Larreta, le daba Larreta. Bueno, a ver, escuchalo a Macri. ¿Vos le creíste? No me digas que vos le creíste, Franco, no, tan inocente no te hago, ¿no? No, él creía que ganaba la elección, nos ganaba a nosotros, no. Él está muy mal porque haber traicionado a su propio partido. Una cosa es querer reemplazar a aquel que lo fundó, como fue en mi caso, cuando yo nunca me creyó que no iba a ser candidato y se hizo un esfuerzo por tratar de jubilarme, ¿no? Cuando yo no quería ser candidato. Pero ahora se enfrentó a todos aquellos que trabajaron con él y lo hicieron a él jefe de gobierno, lo apoyaron para que administre la ciudad. El primer mandato impecable y el segundo hasta que se dedicó a la campaña a presidente. Así que creo que está descalificado humanamente con todo lo que ha hecho, así que me venga a decir que está contento, ya no le creo nada. A ver, por fuera de esto, escuchá otras cosas que dice. Por el tema del video falso inteligencia artificial, Macri dijo esto es cosa de loquitos, y cuando le preguntan a Milei responde, está muy llorón, es de cristal, y entonces en el audio 43, Macri responde a el llorón que le adjudica a Milei, y responde de esta forma, escuchá. Yo le hago una propuesta, Javier, porque sí. por ahí lo ve a la noche, ¿no? Sí. Digo, Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, y si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas, hacemos un acuerdo. Luego habla sobre el abandono, escuchá, el abandono de la ciudad en el audio 45, dale. Yo creo que los problemas que algunos marcan de abandono tienen más que ver con los últimos 2 años que abandonó la gestión Horacio porque era candidato a presidente, que lo que ha hecho el actual jefe de gobierno en el último año y medio. Y más la pobreza de lo que dejó el kirchnerismo. O sea, cero autocrítica de nada en esto. Y dijo, yo voy a sostener mis ideas. Con este estilo de gobierno a mí no me gusta, me parece que le hace mal a la Argentina, y veremos cómo sigue un destino de un Macri muy devaluado. A ver, los grandes dirigentes son tenaces, insisten, esperan que cambie la época. No sé si a esta altura, me parece que lo que muestra los últimos años es una gran pregunta sobre si Macri, que en algún momento fue un dirigente político muy importante, hoy lo es. Bueno, Larreta festejó, Santoro hizo un discurso muy cortito y no muy relevante. Hay una discusión sobre si el peronismo sacó muchos votos, pocos votos. A mí me parece que es una discusión muy
a ver, que se rebate de manera muy sencilla. Si vos tenés 50% de la gente que no va a votar porque está desconforme, si hubiera una fuerza que los atrae, iría a votar como fueron a votar por Milei. No van a votar por el peronismo. El peronismo sacó lo mismo de siempre sobre una cancha mucho más chiquita. O sea, no sacó muchos votos. O gente que votaba el peronismo dejó de votarlos. No es... A ver, está bien porque se mantiene ahí segundo, mucho mejor que el PRO, no se rompe, etcétera, pero, qué sé yo, no mucho más que eso. Escuchalo a Santoro, dale. Las urnas han hablado, han expresado una decisión que es inapelable. Se ha cerrado un ciclo, se ha cerrado el ciclo del abandono, se ha cerrado un ciclo político que permitió que durante muchos años demandas históricas de los porteños queden insatisfechas. El PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños, hay una nueva realidad. A ver, y hasta ahí llegamos. Podría ir después, tal vez hablemos con Horacio Rodríguez Larreta, que sacó un 8%, que lo pone, bueno, un 8% nunca es un buen resultado, pero empezando solo un camino, que tal vez lo ponga en un lugar competitivo para las próximas elecciones en 2 años, o no, el tiempo dirá, se verá en todo caso. Simplemente decirles alguna cosa. Estuvimos viendo algunas escuelas que quedan en villas. Por ejemplo, ¿la Villa Zabaleta queda en Barracas? Sí, entre Barracas y Parque Patricios. Bueno, hay una escuela, la escuela número 10, Estanislao de Zabaleta, que queda en la Villa Zabaleta, donde la asistencia fue de 20%. O sea, prácticamente no existió la elección. 8 de cada 10 no fueron. Entre el 20% que ganó, que votó, ganó Santoro con 41% de votos contra un segundo lugar de Adorni con solamente 20% y los Penato 9%. Tiene lógica, ¿no? Porque están esperando que les hagan el agua y todavía no se lo pusieron. Y por ahí sí. Después, en la escuela Padre Mujica, o sea, en la Villa 31, hubo una participación del 31%. Y ahí es muy curioso porque también muy baja participación, gana Santoro con el 28.4%, segunda con 24.8%, o sea, le va muy bien en comparación al PRO. Al PRO le va mejor en la Villa 31 que en el resto de la ciudad, pero significativamente mejor porque hicieron reformas ahí, laburaron. Y tercero Adorni con 17 puntos, pero vos fíjate que sumados, los dos candidatos de centro-derecha sacan 41 puntos, es un voto fuerte. En la 1114 hay una escuela número 4, donde Santoro saca 38 puntos, vuelve a ganar Santoro, Adorni 22 y los Penato apenas 8% con un 33% de participación, tampoco mucha gente. Acá hay una escuela de Villa Lugano, que es la escuela más cercana a la villa, donde vuelve a ganar Santoro 33-26 de Adorni con 55 de participación. Acá hay la escuela número 19 Arturo Jaurechi, acá en Villa Soldati, 40 Santoro, 21 Adorni, o sea, en casi todas las villas gana el peronismo. En toda la parte sur, si vos las ves por distrito, por circunscripción, gana el peronismo. Pero hay una curiosidad ahí, hay un muy buen laburo hecho en La Nación, donde ves barrio por barrio, no solamente, ¿cómo se llama? Comuna por comuna. Comuna abarca muchos barrios, y barrio por barrio están los barrios entonces en la comuna más del sur de todas hay 3 barrios. Uno es Villa Riachuelo, que es la puntita de la capital hacia el sur, se lo muestro a mis compañeros, es la puntita que saca, es como una B ahí, y ahí gana Adorni. Que me atrevería a decir que Villa Riachuelo es la zona más pobre de la capital. En todos los barrios, en todos los otros barrios del sur, gana muy cómodo Santoro, pero ahí me decía Lu, que le decía Paz, que Adorni estuvo caminando mucho esa zona, y tal vez eso sea la presencia personal del candidato lo que haya dado vuelta a esa situación, que es el único lugar del sur donde claramente gana La Libertad Avanza. Bueno, hasta acá estamos laburando 8:41 minutos de la mañana. Hay un capítulo de inteligencia artificial para recorrer que es muy rico realmente, que lo vamos a hacer en un ratito. Pero decía, son las 8:41, aquí termina el primer acercamiento a lo que pasó ayer, con 3 ideas, más allá de lo que esté pasando con cada dirigente, que para mí son muy importantes. Primero, el programa que ganó, un programa de un conservadurismo muy duro, muy agresivo, muy popular,
muy plebeyo que está diseñado en modo de combate contra sus enemigos y no de acuerdo, diálogo y negociación con sus adversarios. Eso es lo que hay de fondo. Uno puede engañarse, dentro de sus enemigos la prensa, por supuesto, puede engañarse, puede dar vueltas, pero hay que escucharlo, nada más que escucharlo, porque es muy insistente la manera en que describen ese programa ellos mismos. Ese programa tiene un líder que es audaz, que toma riesgos y que por ahora viene ganando sostenidamente, que es Milei, y ese proyecto y ese líder